Y nosotros también aprovechamos para darle la bienvenida a Julián Dércoli, que es uno de los que ha escrito la declaración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche frente al escenario del 22 de noviembre. ¿Cómo estás, Juli? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, la declaración entera se puede leer en la página de la universidad, www.unaj.edu.ar, en las redes sociales, se está difundiendo, pero básicamente, Juli, queríamos que nos contaras vos cuál ha sido, digamos, los puntos de encuentro que ha tenido la universidad para dejar plasmados en este documento. Bueno, nada, centralmente la propuesta surge desde el claustro no docente, digamos, ante una inquietud que era transversal a todos los claustros, tanto estudiantes, docentes, como a las autoridades de nuestra universidad, que tenía que ver con la posibilidad de debatir e instalar una postura institucional de cara al balotaje, digamos. Básicamente ese es el punto de encuentro. Uh-huh. El punto de partida y por qué, porque en muchos casos a veces se discute si las universidades tienen que ser apolíticas, claro, esto, lo otro, como guardar ese manto de neutralidad. En lo personal, yo creo que no hay ninguna institución que sea neutral o si se quiere objetiva frente a los sucesos históricos, ya sea por acción o por omisión. Todos tenemos una postura ideológica, las instituciones nacen de contextos político-históricos y tienen misiones institucionales que lo que hacen es reflejar una postura política. Entonces, frente a esta discusión si las universidades deben posicionarse o no, lo hacen por omisión o por acción. Sí. Nosotros, como somos hijos de este proceso político, en mi caso un militante político del gobierno nacional, creo que no podemos hacerlo por omisión, sino que tenemos que hacerlo por acción. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros estamos en el marco de una sociedad profundamente mediatizada, uno podría decir atravesada por aparatos ideológicos que constantemente instalan una visión de las cosas y ella se vuelve hegemónica. Y en ese punto muchas veces se termina perdiendo de vista aspectos centrales de las políticas nacionales, de las políticas del Estado, de las acciones de gobierno, que son tapadas con discursos hegemónicos que lo que hacen es ocultar las verdaderas transformaciones. En el caso universitario, esto yo a veces me canso de decirlo, porque es un tema también que estudio y que me apasiona, porque me gusta la universidad. El gobierno propuso una profunda transformación universitaria. Y esa transformación pocas veces es reflejada por los medios de información hegemónicos, por los aparatos concentrados que instalan ideología. Sí, o es reflejada con algunos errores, cuando se habla de presupuesto, de inversión supuestamente mal direccionada, siempre. Porque digámoslo también, como vos decías, en los medios, cuando se habla de estas universidades, muy pocas veces se habla con datos reales. A veces se las utiliza para infundir otro tipo de discurso que no tiene que ver con la realidad. Claro, se las trata con una deformación de los datos fácticos concretos, y al mismo tiempo se las analiza a través de un tamiz ideológico que parece universal e incuestionable, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, como soncera, como mito, que estas universidades son universidades K, son universidades de baja calidad académica, y no se discute en el fondo qué es la calidad académica, no se discute cuál es nuestra misión institucional, solo lo que se hace es estigmatizarnos por nuestra juventud, por las autoridades, por quienes estudian, etcétera. Entonces, al ver que eso no es reflejado desde nuestra visión, creemos que las propias instituciones tienen que llevar adelante una acción, no diría esclarecedora porque sonaría muy iluminista, pero sí una acción que intente transmitir al conjunto de la comunidad una contrahegemonía que les dé herramientas, que les dé información, que le transmita a la comunidad universitaria cuál es nuestra postura, cuál es nuestra perspectiva en torno a ya no solo la política en términos globales, sino a nuestra visión desde universidad como universidad del país. Entonces, vimos que proliferaron unas cientos de declaraciones, tanto de otras universidades como de investigadores, como de científicos nucleados en organismos públicos que se dedican a la investigación, al desarrollo tecnológico. Y eso tiene que ver no porque intentemos transmitir o imponer un pensamiento único, porque uno lo puede ver en la declaración,
no hay una vocación de homogeneizar el pensamiento, sino de llamar la atención con respecto a ciertas políticas reales que son puestas bajo la alfombra, sí, con un discurso hegemónico que hoy se habla del cambio, ¿no? Por ejemplo, entonces muchas veces uno se encuentra con que muchos compañeros, muchos vecinos, muchos argentinos están con una idea de que quieren cambiar, pero no se sabe qué es ese cambio. Entonces nosotros queremos decir que nuestras universidades han cambiado realmente la realidad de los vecinos de Florencio Varela, Quilmes o Berazategui. El Estado Nacional cambió la realidad de muchos jóvenes, ¿sí?, porque les permitió el acceso real a la educación superior. Y le cambió la realidad a muchos docentes que dan clases acá, a muchos no docentes, etcétera. Entonces, sí, nosotros apostamos por la positiva, decir que sí, esto se está transformando la realidad y que esta realidad se viene transformando desde hace 12 años. Claro. Y es un proceso que a nuestro entender tiene que continuar. ¿Por qué? Porque hay muchas incertezas, para decirlo entre muchas comillas, sobre qué es lo que va a ser el otro candidato, claro, qué es lo que va a ser el otro candidato con las universidades, porque ya ha manifestado, ¿sí?, qué es eso de crear universidades en todos lados. Es más, uno se sorprende, porque por ejemplo, hay determinados temas que en la Argentina parecen como horizontales a todos los partidos políticos. Entonces todos hablan que la educación está bien, que la educación es el futuro. Pero ¿cuáles son las políticas reales, concretas para favorecer la educación, ¿no? Entonces uno ve, cuando analiza los debates parlamentarios, cuando se vota la creación de nuestra universidad, Avellaneda, Moreno y José Cepaz, que sistemáticamente la UCR y el PRO votaron en contra de estas universidades. Y los argumentos que utilizaron son, por un lado, que no eran necesarias, que eran un gasto innecesario para el Estado, y que por otro lado dudaban de la calidad académica de las dichas instituciones que se iban a crear. Lo cual es una constante, ¿no? Entonces uno dice, si, ¿no?, para decirlo con nombre propio, si el UCR y el PRO votaron en contra de nuestra universidad, ellos van a decir, sí, quieren la educación, pero votaron en contra de la creación de esta universidad, razón por la cual uno tiene, y no es para infundir miedo, sino para decir la realidad, uno tiene determinadas incertezas o falta de certeza de qué es lo que van a hacer si son gobierno con el presupuesto que le toca a esta universidad, como a las nuevas 15 universidades que creó el gobierno. Exacto, y todas las que se han votado y que todavía están en un proceso de construcción. Digo, hace poco se votó la universidad de Almirante Brown. Bueno, está el proyecto, pero tienen que empezar todo el proceso de construcción de esas universidades. También de eso es interesante hablar porque se dice mucho, y no solamente en los medios, digo, hoy en día las redes sociales también marcan un poco por dónde va el discurso, y se habla mucho de la campaña kirchnerista del miedo. Y también lo hemos vivido en la universidad, que nos quieren asustar, que nos van a cerrar la universidad, que quizás no. Digo, me gustaría por ahí que charlemos de eso, de qué pensás vos sobre esa supuesta campaña del miedo, de qué se están agarrando para poder decir eso. Sí. ¿Qué pienso yo del miedo? A mí lo que me da miedo son los candidatos presidenciales que cambian de discurso, ¿no? ¿Qué es lo que me da miedo? Los candidatos presidenciales que hacen lo que le dice un asesor que tienen que hacer, y en función de eso uno ve en 6 meses un cambio rotundo con respecto a lo que antes decían que no iban a hacer y que ahora dicen que van a continuar pero mejorar. Claro. Hace poco me pasaron una tapa de Clarín donde decía De la Rúa asume con promesas de cambio, ¿no? Entonces creo que hay un cambio que es una vuelta al pasado, y esto no es miedo. A ver, cuando dicen lo de la campaña del miedo, a mí miedo me da los cambios, los borocotazos de determinados dirigentes políticos. El caso de Mauricio Macri, ¿no?, que un día dice que Aerolíneas Argentinas, que votó en contra, sus diputados votaron en contra de la nacionalización de Aerolíneas, de YPF, de la recuperación de los fondos jubilatorios, porque estaba mal, y ahora dice que está bien y él lo va a continuar. Entonces, nos acusa a nosotros de infundir miedo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es mostrar con los hechos qué es lo que votaron, cómo actuaron. ¿Por qué le llaman miedo? Porque en realidad ocultan cuáles son sus verdaderas intenciones. Entonces lo que da miedo es que no se pueda dar un debate político franco. Lo que da miedo es que se oculten las verdaderas intenciones. Lo que da miedo es que jueguen
con la población. Lo que da miedo es que instalen campañas que tienen que ver con aprovechar cierto desgaste o aprovechar cierto malestar para intentar volver ese malestar de los sectores populares, de los sectores medios, volverlo en contra del proyecto político que ha dado crecimiento económico, redistribución de la riqueza y una ampliación de los derechos para todos los ciudadanos. Sí, también es interesante ver que se habla de campaña del miedo cuando han sido integrantes de la oposición de diferentes partidos quienes han armado campañas vaticinando pronósticos casi apocalípticos en materia económica y demás, que después no se han cumplido, y por supuesto, con todo un aparato mediático por detrás sosteniendo ese discurso. Bueno, se va a ir el dólar a no sé dónde, se va a venir una devaluación de no sé cuánto, en 2 meses el país va a estar... eso también lo hemos escuchado como parte del discurso de la oposición, y no ahora, sino durante todos estos años de kirchnerismo. Claro. Han vaticinado también. Han dicho que estaban armados. Me acuerdo de Lilita Carrió cuando decía que Néstor, cuando estaba tranquilo, es porque estaba por matar. Sí, entonces, aparte con un nivel de irresponsabilidad muy grande. Sí. Y hubo durante mucho tiempo, al menos uno podría decir desde el 2008, desde el conflicto del campo, una vocación por parte de los medios hegemónicos de esmerilar constantemente al gobierno nacional, ¿no? Estigmatizando a los funcionarios, estigmatizando a los sectores populares, instalando un discurso de corte totalmente reaccionario, ¿no? Cuando uno ve que hoy muchos dicen no, que le dan plan y no trabajan, y ya siguen hablando en un léxico antiguo, porque ya no estamos hablando de plan, estamos hablando de derechos. Entonces se instala un discurso del odio, ¿no?, por parte de sectores que también se vieron beneficiados por estas políticas, pero los hacen odiar a sus propios compatriotas. Para instalar hay una gran no sé cómo decirlo, una apotegma de la política, y que cuando la clase dominante logra instalar su interés como el interés general, ya está, ya triunfó. Claro. Y hoy yo creo que lo que con algún punto estamos viendo es cómo se intenta instalar por parte de los medios concentrados, por parte de grupos empresarios, que el interés de ellos es el interés general de la sociedad. Yo desconfío totalmente que los intereses que representa Mauricio Macri sean los intereses de la Argentina. Creo que está totalmente en contra. Pero no por una cuestión especulativa, sino porque ya lo ha hecho. ¿No? Bueno, uno dice, ¿cómo actuaron con las universidades? Sí, votaron en contra. Uno dice, ¿cómo actuó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el Garrahan? Le recortó el presupuesto. Uno dice, ¿cómo actuó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a los sin vivienda, los sin techo? Sí, no nos con olvidemos, el perdón de la expresión, les mandó todo el poder represivo del Estado de la ciudad. Exactamente, con todo lo que implica haber tenido 8 años de gobierno en una ciudad que es la ciudad, digamos, que te pone en la vidriera de la política como para medir niveles de gestión. Porque, podemos decir, ¿el PRO tiene gestión? Sí, debe tener en hacer algunas cuestiones de maquillaje en la ciudad. Ahora, ¿tiene gestión en educación? ¿Tiene gestión en salud? Porque, la mejor campaña sería poder mostrar eso. Y como vos decías, hay presupuestos subejecutados en salud, en educación. No nos olvidemos de la UCEP, claro, que actuó como fuerza represiva. Y no nos olvidemos tampoco que tenemos causas de espionaje dentro de la policía creada por el gobierno de Mauricio Macri. Creo que eso es parte. Nosotros, en esta declaración, o desde el kirchnerismo, creo que la mejor campaña es mostrar los logros. Estaría bueno que también Mauricio Macri, como representante de la Fuerza Cambiemos, muestre sus logros para poder hacer campaña. Sí, es que creo que los logros de gestión uno los podría matizar mucho, los logros de gestión del gobierno de la ciudad uno los podría matizar mucho, ¿no? Desde la promesa de los 10 kilómetros de subte a lo que se construyó realmente, uno ve cuál es la diferencia entre el discurso y la realidad, entre el discurso que ahora lanzan de que quieren hacer millones de viviendas y las viviendas sociales que se construyeron en la ciudad, uno ve la diferencia entre discurso y realidad. Realmente siembra muchas dudas y siembra mucha preocupación que un personaje político que representa esos intereses pueda seducir a compañeros, vecinos, que realmente se han beneficiado del proceso de crecimiento económico y del proceso de redistribución de la riqueza que vivió la Argentina durante los últimos 12 años. Y la mayor preocupación, al menos en términos personales, uno, porque por ahí en el ámbito de la universidad uno las transformaciones las ve y esto
¿no? Los que trabajamos acá cotidianamente, damos clase o tenemos diferentes roles, uno ve que esto no existía y ahora existe y ahora estudian un montón de pibes. Entonces uno no puede decir pibes que... y no tan pibes. Pibes, no tan pibes, pero estudiantes, digamos. Y uno puede ver que esto transformó la realidad. Sí, y esto se oculta. Y el mayor miedo es con eso, es con que es muy difícil construir y es muy fácil destruir. Entonces, cuando se lanzan de forma irresponsable un montón de promesas, ¿no? Uno tiende ahí también a creer que lo que hace es, los sectores empresarios lo que están haciendo es desgastar la política, porque estoy convencido de que todas esas promesas que el partido Cambiemos, la alianza Cambiemos, promete, no la va a cumplir, razón por la cual se va a provocar una profunda decepción en el conjunto de los argentinos que depositaron fielmente una esperanza en este partido político, en Mauricio Macri, razón por la cual lo que nosotros estamos viviendo es hasta algún punto es el bastardeo de la política, que es algo que nos dificultó mucho construir, digamos. Por eso también a veces me da esto bronca cuando se habla del miedo y eso. No, queremos discutir política en el boca a boca, en el cara a cara. Queremos hablarlo, porque discutir política no hay que tenerle miedo a la política. La política es la herramienta de los ciudadanos para transformar la realidad, es la herramienta que tiene el pueblo en democracia para transformar la realidad. Entonces se habla cuando se habla del miedo, la grieta y todo eso. No, la verdad es que yo en lo personal me gusta discutir la política. Digo, uno tiene suficientes datos como para darse cuenta que podría ser una fatalidad para la Argentina. Uno considera una fatalidad para la Argentina un virtual triunfo de la alianza Cambiemos. Entonces, y está ahí nomás. Desde la perspectiva de que es muy difícil construir y es muy fácil destruir. Abriendo las importaciones se destruye rápidamente el mercado interno. Con lo que por ejemplo, costó justamente ayer veía un programa muy interesante sobre el aniversario de los 10 años del ALCA, ¿no? Del no al ALCA. No ALCA. Entonces pienso cuánto se le dificultó a los presidentes en ese momento, Lula, Kirchner, Chávez, construir, ¿no? En el propio territorio de la Argentina, decirle no al presidente de los Estados Unidos, que en ese momento se presentaba como imbatible, que tenía arrodillada a media región de Latinoamérica, que estaba llevando adelante una guerra brutal en Medio Oriente. Entonces, ¿cuánto costó construir eso? Porque eso fue el triunfo de poder defender nuestros puestos de trabajo, poder construir el mercado interno, poder redistribuir la riqueza y poder no tener que cumplir más con los mandatos de hambre, ajuste del gasto público que proponía Estados Unidos por intermedio de sus organismos multilaterales de crédito. Sí, con todo lo que cuesta, no solamente decir no por todo esto que vos mencionás, sino también por instalar ese discurso y hacer que la sociedad te siga en ese discurso, porque entienda cuál es la propuesta. Digo, que entienda en el sentido de... muchas veces hemos mirado desde nuestro país hacia afuera creyendo que las soluciones venían desde otros lugares, obviamente Estados Unidos, o que nos iban y también es una instalación de discurso, es parte de la batalla cultural que se libra cuando se toman determinadas medidas económicas que no solamente cambian una realidad, una coyuntura político-económica. Estás dando una batalla cultural muy fuerte. Muy fuerte. Todos estos años se ha dado esa batalla cultural y bueno, y todo lo que quedará por hacer. Porque y obvio, porque las batallas, digamos, nunca se terminan. Digo, esta si uno quiere puede ser lo mismo que venimos peleando hace 200 años con la construcción de la independencia, la soberanía y la justicia social. Sí, es una batalla que no se acaba, digamos. Ahora, lo que nos ha costado estos 12 años, digamos, como argentinos, ir construyendo y delineando un modelo de país que con todas las falencias que puede tener, con todos los errores que podamos cometer o con todo lo que todavía falta por restituir en términos de derecho, en términos de beneficio para nuestra población, tirarlo hoy a la basura para elegir otra propuesta que ya marcó, esa propuesta ya dijo qué es lo que quería. Entonces, por ejemplo, con la unidad latinoamericana nos podríamos empezar a olvidar de la unidad latinoamericana. Claro. ¿Por qué? Porque según la visión de Mauricio Macri, Maduro es un dictador, ¿no? Sí. Evo es un dictador. Sí, el uso de la palabra populista también, claro, el uso populista, que se le da
¿Y con qué va a pasar? Nosotros ahora tenemos toda la construcción de unas relaciones internacionales con China, con la vinculación sur-sur, que no van a ser prioridad de un virtual gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué pasaría con los fondos buitre? Claro, los fondos buitre, ¿por qué? Porque su idea es la domesticación de nuestro país a los intereses de las potencias desarrolladas. Entonces, todo eso sería un gran paso atrás. Y con la gran consecuencia de que lo que iría atrás también sería el trabajo de los argentinos, los derechos conquistados. Entonces, no se trata de una campaña de miedo, se trata de poder poner en discusión qué es lo que se hizo y qué es lo que están proponiendo del otro lado, digamos. Exactamente. Y además, vale decirlo, cuando hablamos de volver al pasado, no estamos hablando de un pasado lejano. El 2001 fue hace poco tiempo. Cualquiera de nosotros vio el 2001, no nos los contaron esa historia, la vivimos. Entonces, bueno, es como, a veces pareciera que la memoria se acorta mucho, porque realmente está ahí nomás. Bueno, Juli, para terminar, ¿qué te pasa con los estudiantes que por ahí, no sé si se enganchan con esta cuestión del miedo, pero sí, todavía les molesta o no les gusta tanto, no se sienten cómodos con que la universidad tome una postura tan clara o tan explícita frente al balotaje, pero frente a la cuestión política en general, como la elección de un modelo? Sí. No, en principio me parece que cada cual tiene la libertad de opinar, de decir, digamos, nosotros estamos viviendo en un país con democracia, con libertad de expresión, razón por la cual todos pueden decir lo que quieren. Digo, acá muchas veces se habla de que hay como censura, ¿no? Y se instala, desde el 2008 vienen instalando que hay persecución a los periodistas, eso, y acá cualquier periodista agarra un micrófono en la tele y dice barbaridad de lo que piensa. ¿Qué uno puede decir si está de acuerdo o no? En lo personal creo que cada cual puede opinar lo que quiere. Lo que sí creo que no hay que sentirse ofendido, ¿no? No hay que sentirse ofendido porque alguien le entregue un volante o se la intente acercar a hablar. Y si lo hace con respeto, cada cual podrán intercambiar posiciones dentro del debate democrático, del intercambio democrático de las ideas. Yo en lo personal pienso que cada cual puede elegir lo que quiere y puede fundamentarlo. No obstante, digamos, nosotros hacemos una declaración explícita porque queremos defender la universidad pública, ese es nuestro punto de partida. Y hoy quien defiende la universidad pública en el balotaje es Daniel Scioli. Para nosotros es esa la posición. Para nosotros en esa declaración lo que estamos diciendo es queremos que siga la universidad pública. Entonces es interesante dar este debate con los estudiantes, con los vecinos, con todos, porque esta universidad nace de un proyecto político, esta universidad se inserta en un modelo de mercado interno de sustitución de importaciones. Esta universidad no tendría razón de ser en un país de servicios, digamos, en un país que importara todo. Entonces, es interesante dar este debate y también intentar convencer, intentar aproximarse al que tiene una posición diferente, en muchos casos por desconocimiento, por hartazgo, y también bajar ciertas susceptibilidades, ¿no? Creo que es eso lo central. Bajar ciertas susceptibilidades, nadie sabe más ni menos que el otro, cada uno es un ciudadano, es un argentino con la posibilidad de elegir, con la posibilidad de opinar, con la posibilidad de discutir, y que en muchos casos a veces se produce cierto malestar, pero porque venimos a veces de una cultura que tiende a rechazar la política como división, cuando en mi concepción la política es la herramienta para la unidad y para la transformación. Entonces, cuando uno discute o reparte un volante, intenta persuadir, convencer, acercarse, ver qué opina el otro, intentar un intercambio, no es una imposición. A veces es visto como una imposición, la política se piensa como una imposición. Entonces, yo me pregunto, ¿no?, si se sienten impuestos, digamos, obligados cuando prenden la tele y ven cualquier canal. Si uno dice, ay, no quiero que me hablen de política o no esto, cuando subrepticiamente te van bajando una línea y te van instalando determinada forma de pensar, sentir, lo que te gusta, lo que querés comprar. Entonces, hay mucho miedo a la política y al debate en el 1 a 1 que ese mismo prejuicio antipolítico no se reproduce cuando se prende, por ejemplo, la tele o se agarra un diario. Entonces, me parece que es necesario recuperar y no ver que te quieren imponer, sino ver un compañero que se acerca con determinadas ideas en el cual uno se puede charlar, discutir, plantear su posición, y en el marco del respeto me parece que todo vale. El problema es
que a veces hay cierta victimización con respecto a una idea de pasividad, ¿no? Que no quiero que me hablen más de política, claro, o esto, o me quieren imponer. No, nadie quiere imponer nada. No obstante, lo que hay es un intento por persuadir, un intento por llevar cierta información que a mi gusto por ahí no está lo suficientemente instalada, y que eso no puede ser visto como una imposición, tiene que ser visto como un diálogo. Si vamos a caer todos en la susceptibilidad de que me quieren imponer, se rompe el diálogo, no hay posibilidad de la política, y me parece que esta cultura de la despolitización todavía heredamos algunos rasgos que cuando se le acerca un militante a hablar o un trabajador a hablar, dice, no quiero que me impongas nada, cuando en realidad nadie te impone nada, y lo que uno está en la libertad de pararse a hablar o no, repartir el volante, informarse o no, entonces no hay ningún tipo de imposición. Me parece que habría que a veces bajar un cambio con eso y volver a reflexionar también cuando uno es un ciudadano, que eso implica también estar informado y definir conscientemente una elección política. Uh-huh. Y entonces tenerle miedo a la política es un error, digamos. Es un error porque uno puede decir, no, ahora no quiero hablar, o no, ya tengo definido mi voto, o no me interesa, pero uno tiene que ser consciente que una decisión que se toma, digamos, mediante la emisión del voto, el sufragio, uh-huh, etcétera, es una decisión consciente, es una decisión política, y de la cual uno se hace responsable. Exactamente. Es interesante justamente eso, rescatar que la universidad no solamente es parte de una voluntad política, sino que es parte de un proyecto de país en el cual, por algo, nuestra universidad tiene las carreras que tiene. Por algo hay carreras de ingeniería, justamente, por algo hay una relación estratégica con YPF, por algo, digamos, tiene que ver con justamente poder entender la universidad como parte de un proyecto mucho más integrador, donde estamos todos incluidos. Y te agrego una última cosa. Cuando nosotros, digamos, y siguiendo a Jauretche, y creo que compartimos entre muchos de la comunidad, cuando discutimos política, no estamos discutiendo una política partidaria de claro, tal votito para mí o una interna. Lo que estamos discutiendo es la visión de país, y una visión de país es profundamente política. Cuando yo digo que quiero que en la Argentina no haya pobre, que todos tengan derecho a educarse, que se avance con más conquista para los derechos de los trabajadores, es una visión política, pero es una visión nacional del cuál es el país que quiere, y me parece que deberíamos avanzar todos en pensar en esa clave. Más allá de cuestiones puntuales, uno discute sobre qué país quiere, y en ese punto se montan también determinadas estructuras políticas que responden a ese ideal o no responden a ese ideal. Bueno, Juli, muchas gracias por haber venido, por echar aún más luz, aunque sé que no te gusta esa de la cuestión iluminadora de las palabras, pero bueno, era necesario para hablar del documento que es una declaración institucional de la postura de la Universidad Nacional Arturo Jauretche frente a un escenario político que, vale decir, define el modelo de país de acá a los próximos años, y es una decisión, como bien decías, de que cada ciudadano deberá ejercer con la mayor responsabilidad posible. La universidad tiene una postura y la hace pública, y está esta declaración en la página de la universidad para que la lean. Se puede debatir, discutir en las redes sociales, también aparecerá en algún medio de la zona, y por supuesto abierto al debate, a la discusión y a las charlas. Muchas gracias, Julián D'Ercoli, por habernos acompañado. No, gracias a vos, Caro.